nuestro país, Vicenta Acero tiene una orden de aprehensión por el asalto al camión de los caballos de Chucho Casares. Y para nuestro gobierno es una traidora. Bajen del auto inmediatamente. ¿Qué? A ver, oficial, pues si nosotros traemos todo en regla, pues ahí están los Bajen papeles. del auto inmediatamente. Sí, Es una bien los inspección de rutina. ¿Usted qué está haciendo aquí en mi casa? ¿Ah? No me diga que se volvió a perder su marido y piensa que yo lo tengo debajo de la cama. Si agarran a Vicenta no podemos hacer nada. Es parte de lo que hablamos y no vamos a cambiar el plan. Ahora, si las cosas se complican, no disparar no significa que yo no estoy dispuesto a hacer lo que sea para salvar a mi hermana, ¿eh? No sabes cuánto te agradezco todo lo que hiciste, ¿eh? Es para toda la vida. Te dije que te iba a ayudar, ¿sí o no? Pues sí, pero me sacaste creías, un sustote ahí revisando todo el camión y todo. Voy a conseguir la información que todos ustedes no han podido. Voy a ubicar a los Acero. Ahora sí, piensa un poco en tu seguridad. Entiende que eres madre, que tienes una niña que te espera. Carla, ¿por qué no me dices estas cosas, eh? ¿Cómo que tú, la Coyote y un migra tienen una relación? Pues sí, así. ¿Y te has puesto a pensar que puede ser una trampa para sacarte información? Ya escuchaste lo que dijo Chucho. Pronto nos va a dar la ubicación de los Acero. Y por fin vas a tener tu oportunidad de fregarte la Josefina. El gobierno, la PG y los narcos son la misma chingada. ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que estás haciendo tú con Vicenta? Adiósito. Ahora sí que me metí en camisa de 11 varas. Este lugar está repleto de hombres armados. Son muchos más que nosotros. Hoy finalmente voy a vengar la traición de los Acero y la muerte de mi sobrino David. Salud, indio. Porque desde hoy nos queda el camino despejado. No te confundas. Lo nuestro ya se acabó. Y para siempre. Ha habido demasiada traición entre nosotros. Mira, yo me voy a encargar de traerte al gallo a mi salón, ¿eh? Vamos. ¡Ah, bueno, pues! ¡Vámonos! Ya no llores más. Tranquilízate. Te voy a sacar de aquí para que puedas ir con tus hijos. Sí. Pero tienes que hacer todo lo que yo te diga, ¿eh? Sí. Si no, vamos a estar los dos en peligro. ¿Me entendiste? Sí. Recoge las piernas. Ya nada más falta que ustedes lleguen para pelarnos. Ara, copiado, ¿eh? Ya vamos para allá con toda la fiesta que tenemos preparada para el Indio Amaro. Así que escóndete bien para que nadie te encuentre, por favor. Pásamela. Mira, Prietita, tú tranquila, mija, que nosotros contratamos unos varos que son la mera riata para hacer este negocio, ¿me entiendes? Vamos con el doble de seguridad, el doble de gente y armados hasta los dientes para romper madres. Tú tranquila, mija, no te preocupes. Aquí está saliendo un ejército de hombres. Mordieron el anzuelo y seguro van a interceptar el cargamento de droga. Apúrense, por favor, que me cago en los nervios. Mira, Prietita, tranquila, hombre, tranquila, hazme caso. Y, mija, haga lo que usted sabe hacer mejor, sobrevivir. Mira, chavalón, para nosotros lo mejor es que mientras más hombres salgan del rancho, más fácil va a ser ponerles en su madre. Y quiero que te quede una cosa bien clara, chaval. Tú y yo nos vamos a pasar quizás el resto de nuestras vidas trabajando para pagarle a toda la gente que contratamos. Pero escúchame bien, va a valer la pena cuando veamos la cabeza de ese perro del Indio Amaro colgada en nuestro rancho, mijo. ¡Vámonos! Está bueno, pues, está bueno. Necesito que le hagan un examen de ADN al cabello que hay en el cepillo. Y me urge. Mira, chavita, aquí nos está mandando la señal del transmisor que trae la Araceli. Ya está llegando, ya estamos cerca, ¿eh? Está bueno. A ver, a todos los hombres estamos cerca del rancho del Indio. Necesito que preparen las armas. Todo tiene que salir de acuerdo al plan. ¿Estamos? Déjame checar acá el bebote ya debe estar cerca igual llegando ahí por la frontera, a ver si ya se arrimó. Dale. Bebote, yo, mijo, ¿ya se arrimó ahí por la frontera o qué? Ya nos estamos acercando a las coordenadas que le dijo Araceli a don Chucho. Y vamos justo a tiempo para el cruce. Ah, bueno, mijo, mire, yo necesito que usted se me ponga bien pila, porque usted ya sabe que aquí nada más hay de dos sopas. O sirve para matar o sirve para que me lo maten. Y yo quiero que regrese a la casa sin un rozón de bala, ¿me entendiste?
Claro que sí, Gallo. Ya sabes que yo siempre cumplo con tus órdenes, sin ningún rasguño. Bien, mijo. Hágale a romper madre. ¿Estamos? Estamos, Gallo. Alerta a todos, Cap. Hoy nos toca ganar o nos matan. Ahora sí, los aceros van a darse contra la pared. Conmigo enfrente de este operativo les voy a hacer de su mala suerte, güey. No sabes lo que dices. Nunca te has enfrentado a esos cap... Son los pobres diablos más. Una bola de imbéciles que van a terminar rellenos de plomo hoy mismo. ¡Paren las balas, señoritas! En 1 hora vamos a abrir las puertas del infierno, cap... Me encanta cómo tenés el cabello hoy. ¿Qué? No te escucho. ¡Que me encanta cómo tenés el cabello hoy! No, gracias. ¿Sabes qué? Esta mañana que me dio por hacerme un peinadito. En este momento, Dóriga ya debe haber conseguido las pruebas de ADN de tu hijo para traértelo. ¿Qué? Ay, no pasa, espere un momentico. Eso de comer así todo elegante, eso es una boleta porque, vea, yo a usted, amiguito, no le estoy escuchando, espero nada. ¿Y sabe qué va a pasar? Que me voy a quedar ronca, me voy a quedar sin voz de gritar. Venga, ¿qué? ¿Se va a comer el pan? ¿Tú crees? Ay, sí. No, que te decía que ya Dóriga debe de haber conseguido las pruebas de ADN que prometió conseguir de tu hijo. ¿En serio? Entonces, ¿qué? Si sale positivo, ¿me lo traen y listo? No. No es tan rápido, no es tan rápido. Si resultan positivo, una corte internacional va a iniciar unos trámites legales para que te puedas reunir nuevamente con tu hijo. Todo legal estamos hablando, ¿no? Esos trámites. Una vez que conseguimos eso, vamos a iniciar un juicio para que Jimena, que seguramente adoptó a tu hijo ilegalmente, termine presa. Ojalá. Ojalá que esa vieja le den por ahí 100 años de cárcel, algo bien. Ay, yo no puedo creer, amistad. Yo no puedo creer que voy a tener a mi Alvarito acaso en esta casa, en esta mansión, en mi vida. Ay, qué muñeco. Vos. Vos sos lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. Vení. Vamos a brindar, vamos a brindar. Vamos a brindar, agarrar la copita. Salud. Salud. Ahora tenemos que hablar del dinero que voy a necesitar. ¡Mamá! ¡Ay, mi vida! Te extrañé muchísimo. ¿Cómo te fue en el paseo? Súper bien, mami. ¿Señora Jimena va a viajar? No, María. Nos vamos a mudar lejos de Los Ángeles ahora mismo. Por favor, muévete y empaca lo necesario. Córrele. Aquí podemos escuchar al Gallo, a Araceli y a Salvador. Así vamos a estar pendientes de todos sus movimientos en el operativo. Yo le pedí a los hombres que redoblen la seguridad ahora que estamos solas. Pues sí, solas pero no mancas, ¿eh? Así es que nos podemos defender perfectamente si algo pasa aquí. Ay, no, es que yo, por mucho que ustedes digan que esto es de diario, yo no me acostumbro. Nada más de pensar que a Eric le pase algo y que Miguelito y yo nos quedemos. Bueno, pues si no aguantas, lárgate y te llevas a tu hijo, ¿eh? Este no es lugar para débiles. Eso quisieras, ¿verdad? Para quedarte con mi gallo y ensartarle a tu hija bastarda. ¡Ey, señoras! Dios mío de mi vida, por Dios. Ustedes ven la tempestad y no hincan, ¿verdad? Allá afuera, los hombres que amamos están jugando el pellejo. En cualquier momento nos quedamos viudas. Así es que, por favor, no estén peleando ahorita. ¿Ya estuvo? ¿Ya se calmaron o le quieren seguir otro ratito? Ustedes díganme, ¿eh? Mejor hay que ponernos en contacto con Araceli. Tenemos que estar seguras de que el cártel de Tijuana no las ha descubierto. Araceli, ¿me escuchas? Sí, sí las escucho. No se preocupen, estamos bien. Los hombres del indio ya salieron del rancho. Hace rato escuchamos las trocas. A ver, tranquila, Araceli. El plan está caminando perfectamente, así es que procura que no te encuentren antes que el Gallo y el Salvador, ¿eh? Araceli, dime una cosa. ¿Cómo es mi niña? Casi no la recuerdo y
tuvo entre mis brazos unos minutos. ¿Quieres saber cómo es? Pues tiene tu naricita. Es blanquita. ¿Verdad que es blanquita? Sí, es blanquita. Y tiene unos cachetotes como los de Sara. Esta bebé es un Aguilar, Josefina. Es una muñequita preciosa, ¿verdad? Sí, a veces se ríe. Ya estamos listas, ya vámonos. ¿Pero cómo que nos vamos a mudar? ¿A dónde? Lejos, María. Ya te dije que muy lejos. Pero, señora Jimena, yo no tengo papeles. Yo lo sé, María. Vas a usar la licencia que te compré el año pasado. Pero... Deja la angustia que conmigo no te va a pasar nada. Ay, Virgencita, por favor. Justamente tenemos que mudarnos para que nadie nos pueda ubicar. Ni a ti te van a poder encontrar. ¿No me va a decir cuál es el apuro? No preguntes y ayúdame con las maletas. Y ojo, nadie, ni tu familia puede saber a dónde nos vamos. Dime si cuento contigo. Ok. Baja esas maletas, yo me llevo estas. Vámonos, mi amor. Vamos, corran hacia el carro. Abuelita, ¿dónde vamos? A Disneylandia, mi amor. Ay, señora Jimena, por favor, Tranquila, María. Nada te va a ocurrir. Apúrenle, ¿sí? La mujer y el niño acaban de salir de la casa. Entonces seguilos. No los pierdas de vista por nada en el mundo. Entendido. Bueno. Oye, hice lo que me pediste. Inventé un operativo de oficina para mantener la frontera despejada. Así me gusta. Obediencia ante todo. Pero uno de mis hombres se fue. No pude evitarlo. Dice que tiene datos precisos de un cruce ilegal en la frontera. Así que la gran jefa no puede calmar a sus achichincles, ¿o qué? Qué mala pata. Una bala perdida entre los tuyos. ¿Sabes qué? La ironía y el chistecito te lo puedes meter por el trasero, cabrón. Te lo estoy diciendo precisamente para que te cuides. En serio, me impresionas. ¿Ahora resulta que te importo o qué? Ay, Fabricio, por favor, tú siempre me has importado. Que seas un desgraciado no quita el hecho de que seas mi único hermano. Lo que sí me arrepiento es haberle prometido a mi mamá que me iba a encargar de ti. De eso sí me arrepiento. Estoy yendo al rancho del Indio, pero voy solo. No pude conseguir apoyo de la estación. Mi jefa se inventó a última hora un entrenamiento con todo el personal, algo muy extraño, como si supiera lo que está pasando. No te puedes aparecer solo en ese lugar, Phillips. Está lleno de asesinos armados hasta la cholla. Regrésate en este instante, pues. ¿Qué? Ja, de ninguna manera, no voy a perder esta oportunidad. Mira, cuando te pedí que te sumaras a este operativo, lo hice pensando en que podía reforzar la seguridad de mi familia. Pero pues ahora eres tú el que necesita refuerzos. Lo que estás haciendo es un suicidio, Phillips. A ver, mi amor, ya tengo a mi jefe en mi contra. No te pongas de ese lado, ¿sí? Por favor. No, mijo. Tú no me vuelves a comparar con esa mujercita, ¿eh? Escúchame bien, esto es lo que vas a hacer. A ver, dígame, mi jefa, que la escucho. Es que entiéndeme, pues. No quiero que te maten. Mira, ya he enterrado a mucha gente. Así que te voy a pasar los datos de mi hermano Chava. Ponte de acuerdo con él para que entren juntos. Tu jefa no se va a enterar de nada. Cuando le lleves al indio Amaro en bandeja de plata, te lo va a agradecer y hasta una medallota en el pecho te van a colgar, pues. ¿Cómo que tu hermano? Pues, ¿no me dijiste que no sabía nada? Pues ya Chava sabe que tú y yo estamos juntos. Así que listo, ya está. Hoy no es un buen día para hacerte el macho, Phillips. Acepta la ayuda de mi familia, pues. Mira, me niego a envidar de nuevo, ¿eh? Qué maravilla, ¿no? Ahora la coyote preocupada por la seguridad del migra. Nice. Pues para que veas que no toda la vida es blanco y negro, Phillips. Te prohíbo morirte, ¿me escuchaste? Órale, pues.
Salvador. Soy Daniel Phillips. ¿Qué quieres? No, a mí también me da mucho gusto saludarte. ¿Qué pasa? Que hoy vamos a trabajar juntos para ver caer al indio. ¿Cómo ves? Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.